Vale, chicos, desde acá quiero empezarles a explicar cómo hacer un desarrollo, cómo hacer un desarrollo en un login y un registro desde Firebase. Entonces, digamos que en este video lo que vamos a hacer es hacer esa conexión. Cómo montamos un diseño en Jetpack Compose, cómo estructuramos un login sencillito y un registro sencillo y cómo lo llevamos a conectarlo hacia Firebase con el servicio de Firebase. Digamos que acá no vamos a utilizar una arquitectura Model View, View Model, sino vamos a hacerlo de una manera sencilla, ¿sí? Desde el mismo diseño de Jetpack Compose, pues digamos que vamos a hacer la conexión, voy a explicar cómo se conecta con Firebase y asimismo cómo podemos hacer el login para nuestra aplicación. Acá lo que yo tengo es una aplicación que acabé de crear, de hecho acá en esta parte tengo la ejecución del proyecto. Acá acaba de ejecutar un proyecto nuevo, un proyecto con Jetpack Compose, con un template de Jetpack Compose. Entonces la idea es empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar un poquito este código que nos generó. Esto no lo vamos a utilizar por ahora y tampoco vamos a utilizar acá el scaffold este que nos da por defecto, ¿sí? Lo que vamos a ir es acá en el paquete, nos vamos a ir a crear una nueva screen. De hecho van a ser dos screens. Por acá voy a tener el login screen, que acá pues es un archivo, una función, y esta función va a ser una función composa. Recuerden que por recomendación de el mismo Android Compose, usualmente la nomenclatura de las funciones componibles empiezan con mayúsculas y preferiblemente que sean sustantivos, ¿sí? Vale, entonces acá vamos rápidamente a empezar a crear nuestro diseño. Acá vamos a crear un scaffold inicial y acá vamos a utilizar la etiqueta preview para empezar a mirar cómo va quedando nuestro diseño, ¿sí? Acá activamos la etiquetica de preview en esta partecita y vamos teniendo nuestro preview. Usualmente en la lambda que nos retorna acá scaffold en content, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, acá scaffold nos retorna en la lambda que él tiene por defecto, acá en la parte de contenido, un padding value. Ese padding, sí, esos paddings son los que me permiten darle el tamaño al primer widget, caso va a ser una columna, todo el código, ¿sí? Ese padding simplemente son valores que nosotros se los podemos asignar al modifier que va teniendo acá nuestro, nuestro. Acá importamos el modifier, importamos el padding con al enter y ya lo tenemos. Acá entonces en el preview digamos que lo que vamos a tener va a ser nuestra estructura, digamos que en su momento de la pantalla. Yo quiero poner un diseño muy sencillo, ya que me quiero concentrar un poquito en la funcionalidad y voy a crear algo que se llama un image. Dentro del image nos podemos tener un image vector en donde podemos, por medio de la clase icons, poder poner una imagen o un icono. Usualmente pues acá iremos con de y nos pide el content description, lo voy a dejar nulo por ahora o lo podemos poner como toque. Listo, como se dan cuenta el cargo un icono acá en la parte izquierda superior. Yo quiero que ese icono sea más grandecito, pues digamos que para eso tenemos el modifier y nosotros vamos a utilizar el modifier y le vamos a colocar un tamaño. En este caso yo quiero que tenga un size en general tanto de alto como ancho 200 dp, que son la densidad de píxeles en
Android, en Android, ¿sí? Eso es lo que significa densidades de píxeles. Entonces acá lo que vamos a tener es que la imagen va a ser un poco más grande de lo que por defecto la pone, ¿sí? Adicionalmente, debajo de este quiero tener un texto, un widget de tipo text, donde tenemos acá un pequeño iniciar sesión. Listo. Y además pues quiero que tenga un font size un poquito más grande. Puede ser de 28 píxeles. Listo. Dentro de esos SP, pues digamos que también pudiéramos ponerlo de negrilla. Entonces le puedo decir que tenga un font weight. Quiero que es negrilla. ¿Listo? Se importa acá, importamos la clase y tenemos el texto. Yo quiero darle una pequeña personalización acá al texto, entonces también le puedo decir que va a tener un color y acá le pongo, digamos que un color en hexadecimal, que le voy a decir que va a tener este color, ¿sí? Como para darle una pequeña personalización. Acá importamos color, importamos la clase. Listo, entonces acá importamos la clase color y pues acá es el color que nosotros tenemos. Listo, entonces digamos que acá él se nos va a ir formateando y va acá renderizando los previews de acuerdo a lo que hemos cargado. Adicionalmente a esto, si tengo que la imagen tanto como el texto están a la parte izquierda, para eso quiero que quede centrado. Entonces para eso acá en el column le voy a decir que este columno que se ajuste a todo el tamaño de la pantalla, tanto alto como ancho. Adicionalmente a eso, pues, también le voy a decir que tenga una alineación. Entonces acá el column que tenga una alineación horizontal y le puedo decir que tenga un alignment center horizontal. Esto lo que nos va a permitir hacer es que estos dos objetos que tenemos acá weighted se nos centren en toda la mitad de la pantalla. Entonces nos quedó centrado y nos quedó renderizado en la mitad de la pantalla. Para el login, dos cosas que también necesitamos claves son los textos en los cuales va a editar el usuario. Entonces voy a crearme acá un outline text file. Y este tiene dos valores por defecto. Por un lado es el valor, el value, que por ahora lo voy a dejar en blanco. El otro es el value change, que básicamente lo que él pide es una lambda que nosotros vamos a tener aquí. Adicionalmente a esto, también vamos a tener un label que tenga un texto que es un email y vamos a tener, me gusta colocar, por ejemplo, colocarle a la parte un icono. Entonces ahí tenemos el outline text, nos dibujó esta partecita y quiero que tenga un icono acá a la parte izquierda. Eso se lo podemos cargar con la icon y ponemos acá por defecto un icono que tenga un image blur que sea de la clase icons.default.email, ¿sí? Y un content description que diga email. Listo, gracias a eso entonces acá vamos a tener un pequeño icono en la parte izquierda. También quiero decirle por medio de un modifier que se ajuste a todo el ancho. Entonces le puedo decir fill max width para que quede ajustado en la parte, en todo lo ancho de la pantalla. Entonces acá vamos a tener este. Y podemos poner acá un espaciador entre el texto de iniciar sesión para que no me quede tan pegado. ¿Qué le puedo decir? Creo que me quede un espaciador y que ese espaciador tenga un modifier con una altura
establecida, 24 SPS, le voy a poner 24 dps. Entonces acá vamos a tener este modifier, este espaciador, que lo que va a hacer es darme un espacio entre el icono y el otro, entre el texto iniciar sesión y el email. No me gusta que quede tan pegado acá en los bordes, acá tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces yo por medio del modifier le puedo decir que él tenga un padding, pero entonces se lo voy a poner en general, para que si llego a colocar más cosas, mantenga ese padding. Entonces yo le puedo decir acá a esta columna, adicionalmente al padding del scaffold, quiero que me coloque otro padding que sea de manera horizontal de 32 dps. Cuando le digo que es de manera horizontal, es tanto el eje del start como del end, ¿sí? El eje X, entonces él pone el padding tanto del start, porque si le dijera que fuera vertical, él me pone el padding del top y del bottom, ¿sí? De la parte superior y de la parte inferior. Entonces digamos que ahí voy teniendo ese padding. Lo que voy a hacer es copiarme también el espacio y de nuevo el email, lo voy acá para poder crear así password. Listo, entonces el password, voy a poner acá en vez de password contraseña. Y acá, password, aquí. Listo, entonces con esto vamos a tener el cuadrito de texto debajo. Entonces acá tengo los dos. Este espacio que tengo acá me parece grande, lo puedo poner de 16 dps. Y el espacio ahora que va a ir entre este texto y acá nuestro botón, este sí lo voy a colocar también de 24. Entonces voy a crear acá debajo de este espaciador un botón. Vamos a crear un botón. Él por defecto nos pide que el on-click sea obligatorio, es un parámetro obligatorio, sin embargo pues es una que la vamos a tener ahí un momento. Voy a poner el texto, iniciar sesión, y adicionalmente a esto quiero que ese botón sea ocupe todo el espacio de ancho. Entonces acá yo por medio del modifier le voy a asignar el fill max, ¿sí? Entonces con eso tenemos un ancho predeterminado. Adicionalmente le voy a poner un alto, que me quede un poquito más alto, entonces le voy a decir que tenga un height de 50 dp. Siguiendo con el color que tengo acá, este naranjita, quiero que este botón también me quede ese mismo color. Lo ideal sería acá venir y configurar el tema con los colores, pero por ahora, por efectos de lo que quiero mostrar, simplemente lo voy a hacer directo desde acá. Entonces él tiene acá un atributo que se llama colors, sí, que si usted, gracias al editor, pues nosotros podemos ver los parámetros como se definieron cuando se creó la función. Y acá él tiene el parámetro colors, que por defecto utiliza o recibe una clase button color, que la podemos extraer de esta clase que tenemos acá. Entonces le podemos decir por button pause, ¿sí? La importamos y le decimos button colors, y dentro de este color le damos control, podemos ver los parámetros container, content color, es decir, el texto lo podemos cambiar, pero a mí por ahorita esa es poner container color, el mismo color que tenía, y el content color, que es el de la letra, que me quede blanco. Mientras renderiza, voy a poner acá el spacer debajo con 16 dps para poner la opción que se pueda extraer. Yo puedo crear acá un text button para que ese texto me sea cliqueable. Acá, como es un text button, el on click es obligatorio. Entonces pongo un widget que no tienes cuenta, y adicionalmente a eso, pues quiero que también tenga el color naranja que nosotros le estamos poniendo por defecto. Entonces acá vamos a tener un color igual a color. Y para acabar de hacer la maquetación de este login, quiero que esto en conjunto no me quede ahí arriba en el top, sino que me quede en el centro. Para eso yo le puedo decir vertical arrangement,
y decirle que en el arrangement me lo ponga en el centro. Entonces todo el contenido que tenga esta columna, es decir, todo lo que hemos creado, se va a mover hacia el centro apenas haga el render. Listo, y automáticamente entonces se nos vino acá al centro. Este es un maquetado sencillo, súper sencillo, pero digamos que en su momento es funcional para lo que queremos. Acá una cosita que me faltó en la contraseña fue cambiar el icono. Entonces acá en la contraseña, en el Outlook, le podemos decir acá que en vez de email va a ser un candadito. Listo, entonces haciendo este cambio, él viene y me renderiza acá el icono y me pone el candadito. Ahí tenemos, digamos, una maquetación inicial, lo que se quiere digamos, con este inicio de sesión con Jetpack Compose. Ahora vamos a hacer la maquetación del registro, que va a ser algo muy parecido a esto, solo que pues vamos a agregar uno o dos campos más. Entonces acá vamos a venir, vamos a crear una nueva clase y le voy a colocar Register Script. Listo, entonces acá voy a tener la clase Register Script. Tengan cuidado porque vamos haciendo, lo estamos renderizando en el preview. Si le damos play al emulador no va a cargar, ya que nosotros acá en el set content lo único que estamos pasando es el tema de la acción. No estamos llamando en ningún momento estas dos funciones que hemos creado acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la maquetación del register. Para hacer la maquetación del register, entonces vamos a tener una función composable. Vamos a tener la función register screen y vamos a tener un preview para ir mirando cómo se nos va cargando la aplicación. Acá vamos a tener un scaffold como lo hicimos simplemente con nuestro login. Recuerden, el scaffold siempre va a tener un inner padding, y ese inner padding pues se lo agregamos a la primer widget, o en su momento si necesitan agregarlo necesitan agregarle a otro widget, pues se puede. Sin embargo, lo ideal o lo más común es verlo acá dentro de nuestro primer widget, que va a ser una columna. Acá simplemente digamos que importamos, que acá nos está ayudando un poquito Copilot. Ya es usual utilizar Copilot, digamos que en desarrollo. Entonces nosotros aquí vamos a empezar a hacer una maquetación similar a lo que estábamos haciendo en el momento con el, ¿sí? Vamos a hacer una maquetación un poquito más rápida. Entonces quiero iniciar con una imagen igual, entonces voy a poner acá un image, como que nos represente el icono. Un momento, Painter, el icono de acá, image vector. Voy a poner un content description. Acá en vez de icon login voy a poner register, y este tamaño lo voy a poner un poco más pequeño, que sea de 150 dps. Acá este icono, importo icons, y acá insights. Que no había importado en su momento las clases, ¿sí? Pero como ya las tenemos, digamos que ya las están. Bueno, acá sencillo, como habíamos creado. Entonces acá con el column, lo que vamos a hacer es decirle que va a tener primero un horizontal arrangement. El alignment va a ser centrado. Adicionalmente vamos a hacer un espaciado. Vamos a tener acá un espaciado. Vamos a tener acá luego un texto. Un texto que nos diga register, ¿sí?
y vamos a tener un tamaño, un font size de 28 sp. Además de ese tamaño, también quiero que tenga un font weight para que nos quede. Entonces hasta acá tenemos este diseño. Acá siguiendo, entonces le voy a decir que va a tener un color. Vamos a utilizar el mismo color que estábamos utilizando en el login. Y acá, a pesar de que le había dicho que se centra horizontalmente, no lo hace, porque por defecto column es como un grab content, es decir, se ajusta al contenido. Entonces acá no tenemos que fill max size. ¿Para qué? Para que digamos que la columna en su momento esté al tamaño del ancho, tanto del alto como del ancho como del alto. Entonces acá vamos a seguir. Voy a crear acá un campo de un outline file que es tener por defecto un val y un band chains, y adicionalmente a eso vamos a tener un imagen que le voy a poner por ahora nombre, y este padding horizontal se lo vamos a colocar no acá a este modifier, a este le vamos a decir es que tenga un fill max width, fill max width, y más bien a este modifier le vamos a poner un padding en general horizontal de 32 dp. Control L para que se ajuste el contenido de esa manera en Windows. Ya tenemos ahí el nombre. Le podemos poner el icono como lo pusimos en el login. Y acá el image vector sería así, inverso. Y el content icon name. Listo. Y hacemos lo mismo, entonces repetimos lo mismo. Copiamos espaciado y lo colocamos acá debajo, ya para el nombre, sino para el email. Acá cambiamos el icono y acá cambiamos email icon. Acá importamos este mismo, lo copiamos para la contraseña. Entonces acá le ponemos contraseña. Y acá le podemos poner password. Importamos password. Y acá le ponemos password icon. Aunque acá password no tenemos como tal la clase, sino podemos poner el canuck. Y falta una importante que es confirmar contraseña. Este de confirmar contraseña podemos dejar acá loco. Entonces ahí tenemos los 4 campos de registro. Acá el registro lo voy a poner un poquito más separado. Acá le voy a decir entonces que va a tener 32 dp un poquito más separado de la parte de arriba con respecto al text file. Y acá por último podemos poner un botón similar a como lo hicimos con el login, ¿sí? Le podemos filmar y le podemos poner un head de 5. Y acá fácilmente importamos listo, acá importamos el botón modifier, tenemos el max size y acá lo que nos pide es el content, que sería un texto que nos diga registrarse, registro.
registrarse. Y acá, bueno, me faltaría como el colorcito para no perder acá color, y tenemos acá el color. Digamos que acá es necesario si importamos la clase, entonces para no tener esto, acá podemos decir importar botón defaults. Ahí tendríamos el botón. Acá me quedó pegado el botón con respecto a este, simplemente le colocamos acá el spacer, el espaciador, y ya tenemos, digamos, que el espacio entre el registro. Algo que yo quiero hacer en el registro es que cuando llegue le dé clic acá si no tengo contraseña y pase a register, que acá aparezca un botoncito de regresar. Eso lo logramos gracias al scaffold. El scaffold tiene algunas bondades. Si nos paramos acá en la parte de abajo, él tiene, digamos que él nos permite agregar un top-up bar, ¿sí? Sin necesidad de cambiar el diseño. Entonces nosotros podemos decirle acá que vamos a agregar un bar, y que ese top bar vamos a poner una top bar que también es de Jetpack Compose, top-up bar, que esta top-up bar me aparece en rojo, que es experimental. Entonces yo le puedo decir, hey, tranquilo, yo sé que esa API es experimental, él hace es colocar esta anotación acá y ya puedo trabajar con el top-up bar. Él pide dos cosas, si ustedes se dan cuenta, acá el título lo pide y pide el modifier. El título como, digamos que lo pide es porque no tiene un valor inicial por default, entonces lo pide obligatorio. Y lo otro que pide obligatorio solamente es, no, solamente es eso, el título. Si ustedes ponen acá title y le dicen que esto es un composable, ¿sí? Por ahora lo voy a dejar vacío, no voy a mostrar ni nada de eso. Vamos a tener el espacio acá en la partecita arriba, entonces él coloca como este espacio. Acá lo que me interesa es poner el navigation icon. Él tiene un navigation icon en donde yo le puedo decir, hey, utilice un icono, un icon button que sea cliqueable. Entonces un clic haga algo, por ahora no le vamos a programar nada, y que tenga un icono que en vez de decir, nosotros tenemos acá un icono que se llama run back. ¿Sí? Sin embargo, este ya no se está utilizando, pero lo podemos reemplazar por el que ahora se está utilizando. ¿Sí? Y con eso entonces ya tenemos ahí el icono de regresarnos a... Hasta este momento entonces ya tenemos el registro. La siguiente parte es hacer la navegación entre el registro y el login. Entonces en este momento lo que quiero hacer es la navegación con Jetpack Compose, ¿sí? La idea es que nosotros empecemos a mirar cómo se va haciendo la navegación. Nosotros podemos buscar documentación, de hecho se la recomiendo, es una documentación súper buena, la que utiliza Jetpack Compose, la que utiliza Android. Esta es la documentación, acá pueden ver el link, incluso les puedo dejar el link de la documentación, en donde ustedes pueden mirar cómo es la navegación. Nosotros acá, para hacer navegación entre Jetpack Compose, entre las screens que estamos creando, necesitamos dependencias. Y estas dependencias vamos y las creamos, vamos y las colocamos en donde nosotros usualmente colocamos las dependencias dentro del módulo, dentro de app, dentro del módulo. Entonces acá si ustedes se dan información importante como por paquete, el paquete, por el momento a mí me interesa colocar las dependencias. Se dan cuenta, acá nosotros tenemos unas dependencias y acá podemos decir, podemos poner una pequeña navigation compose, ¿sí? Esta que nos va a permitir hacer la navegación en Jetpack Compose. Nosotros acá, bueno, digamos que yo copié la de Groovy, estamos utilizando la de Kotlin, bueno, pues copiar la de Kotlin, seleccionamos acá y venimos acá y colocamos nuestra navegación. Listo. Acá usualmente yo coloco la versión, ellos sacan la versión en una variable, esa variable pues yo la coloco acá por efectos prácticos, ¿sí? Y ahí tengo notación, 2,8 aquí,
y la coloco acá, ¿sí? Y ya con eso pues esta variable no la necesito. Si ustedes se dan cuenta, yo me paro acá y él me dice, hey, utilice la nueva librería, el nuevo catálogo, que lo que hace es crear un pequeño libro, ¿sí? Donde nosotros colocamos la versión y venimos y colocamos la importación de la navegación de Jetpack Compose con la versión que nosotros estamos colocando acá. Eso nos ayuda, pues digamos que a tener en su momento, pero se dan cuenta, simplemente me paro encima y le digo general y él genera. El paso siguiente es decirle que sincronice, ¿sí? Y él empieza a hacer la importación de las librerías que necesita. Se hizo la importación, entonces acá terminó de importar. Y lo que vamos a hacer es ya ir a hacer la configuración de Navigation. Para hacer la configuración acá en Navigation, pues nos vamos acá al archivo main, ¿sí? Al archivo principal y vamos a mirar un poquito cómo vamos a trabajar con respecto al emulador. Entonces acá ya podemos ejecutar la aplicación en nuestro emulador. Entonces nosotros acá en la aplicación, si se dan cuenta, no tenemos ni el login ni el screen. Si nosotros pusiéramos acá, llamáramos login screen y ejecutáramos, ¿sí? Refrescáramos la pantalla, entonces es lo que nos va a hacer es cargar el login. O en su defecto pusiéramos register screen. Entonces nosotros, la idea es, digamos, carga acá, ¿cierto? La idea es que cuando le demos clic acá, no tiene cuenta de registrarse, nos podamos ir hacia el registro. Sí, esa es la navegación que queremos hacer. Y digamos que cuando se cargue el registro, la idea es que con el botón de ir hacia atrás, este nos permita regresarnos al registro. Entonces esa es la configuración que vamos a realizar. En Jetpack Compose Navigation, la librería que acabamos de descargar, que es la oficial, él nos sugiere el objeto NavHost, ¿sí? El NavHost es simplemente un widget que nos pide tres cosas: un NavController, Start Destination y el modifier en su defecto, si es, pero es opcional. Y en el content vamos a definir las rutas. Todo esto se maneja por medio de rutas, ¿sí? Por identificadores. Entonces, usualmente acá es donde debería ir la navegación, el NavHost, ¿sí? Que pues en general vamos a utilizar esa navegación. A mí me gusta que ese NavHost esté en una función aparte. Le voy a poner Navigation App, hacer la navegación general de la aplicación. Y acá pues nosotros nos vamos a crear esa función que se va a llamar Navigation App. Le vamos a decir que es un archivo de Kotlin. Y acá le vamos a decir que eso es una función, primero que es una función componible, composable, navigation app, para que nos quede la lógica de la navegación justo en esta función. Si se dan cuenta acá, entonces el main navigation app ya reconoce que esta es la navegación. Entonces, como les decía, lo que nos recomienda Android nos recomienda que utilicemos un app controller. Ese nav controller es un estado que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces es simplemente una variable que le voy a poner nav controller y le voy a decir que va a ser igual a remember. Esta es una manera de saber si es que viene importado. Si les aparece esta función remember nav controller, es un estado que nos está permitiendo recordar cuál es el controlador de la navegación. Y lo segundo que nos pide es un Start Destination. Start Destination no es más que, voy a poner acá, Start Destination. Por ahora yo lo voy a definir por efectos prácticos como un string, ¿sí? Va a ser un string. Y este va a ser un identificador a la vista. Entonces ahorita les explico cómo. Vamos a utilizar el NavHost, que es el que nos recomienda Android. ¿Sí? Prácticamente es igualito a lo que estoy colocando acá, que lo que pide es un nav controller. El controller ya lo tenemos, es esta variable, entonces nav controller igual a nav controller.
Yo acá incluso le puedo decir mi nav controller para que vean la diferencia entre el parámetro y la variable que definí, ¿sí? Mi nav controller. Y acá yo le puedo decir mi start destination. Entonces acá, la segunda cosa que él pide es el start destination. Y el start destination no es más que esta variable que estamos colocando acá, el contenido. Dentro del contenido del nav-host es importante colocar algo que se llama los composables. Este composable lo que me permite es relacionar estas cadenas de texto con nuestras funciones de Jetpack Compose. Me explico. Si yo acá pongo login, es como el identificador que le voy a dar al contenido que yo ponga acá, ¿sí? Para él, el destino login va a ser lo que yo coloque acá. En mi caso, pues yo ya lo tengo, es un login screen. Si yo necesito otro, entonces yo acá simplemente pongo composable y acá le pongo su identificador, por ejemplo register, y yo le voy a decir que register es mi función register screen. Entonces de esta manera yo estoy relacionando, por así decirlo, esta cadena de texto que es como un string con nuestra función composable, que es la que yo ya había definido acá. Por eso es que cuando entonces él me pregunta cuál es el start destination, entonces él viene acá y mira, el start destination es login, es con login con el que voy a iniciar a ejecutar, o va a ser la primera pantalla que se va a ejecutar cuando venga acá en el main, en el set content, encuentre a navigation app, ¿sí? Y empiece. Entonces si se van a dar cuenta, ya con esto yo tengo configurado mi nav host. Entonces cuando yo le dé play al nav host, lo que va a pasar es que él viene, analiza acá mi start destination, se da cuenta que vamos a empezar con login y la primera pantalla que tiene que mostrar va a ser lo que esté acá dentro de este login, y como que está dentro de este login es nuestro login screen, esa va a ser la primera pantalla que él va a mostrar. Entonces acá, si se dan cuenta, nos mostró el login. Si yo cambio acá y pongo register y le vuelvo a ejecutar, entonces él ya no va a iniciar con esta pantalla, sino va a iniciar con la pantalla o con dentro de las funciones que encuentre dentro de la lambda que nosotros estamos definiendo dentro del register, ¿sí? Entonces en su momento él iniciaría, vendría, pum, cargaría y mostraría el register. Entonces yo lo voy a dejar acá como login, ¿sí? Voy a dejar esto como login, quiero que inicie desde el login y quiero hacer la primera navegación. ¿Cuál es la primera navegación? Que cuando yo le dé clic acá no tienes cuenta, vaya al register, ¿sí? Por el momento no está haciendo nada, pero es súper sencillo. Yo lo que voy a hacer es venirme al login screen, identificar qué widget tengo esto de no tienes cuenta, es en este text button, y acá voy a hacer la navegación. Yo necesito el nav host para poder hacer la navegación. Puedo hacer dos cosas, o pasarme el nav host por medio del login screen, es decir, yo acá, si se dan cuenta, en Navigation App, yo tengo el navbar, podría definirle acá un parámetro como navhost y pasarlo. O lo otro es que yo puedo elevar el estado. ¿Qué quiere decir? Acá yo puedo decirle que si le doy on click register, si se dan cuenta es una lambda, si yo le doy clic en on register o clic en register, que entonces esta lambda se me ejecute justo acá, ¿sí? Entonces yo le voy a poner que esta lambda va a ser esta que está acá, on click register. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la persona le dé clic? La idea es que entonces nosotros desde acá, ese on click register, ¿sí? Si se dan cuenta llama por register, perdón, dentro de navigation, acá, porque estamos afectando la función login, ¿sí? Y en login creamos el parámetro onClickRegister. Entonces acá yo le puedo decir onClickRegister, perdón, aquí login, onClickRegister, y acá hacer la navegación. Entonces lo que yo coloqué acá dentro de esta lambda es como si yo viniera y lo ejecutara acá.
¿sí? Es como si yo trasladara esa función y la colocara acá. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Simplemente que agarre mi nav controller y yo decirle que navegue hacia la otra pantalla, es decir, que navegue hacia register. Entonces, si yo le doy play, ejecuto acá la aplicación, cuando yo le dé clic acá, ya voy a tener la navegación hacia el login. Entonces, cuando yo le dé clic acá, ya tengo la navegación hacia el register. Y lo mismo voy a hacer para regresar. Entonces yo tengo acá la función register y voy a crearme una lambda que diga on click back, que va a ser una lambda también que no tiene parámetros y que no va a retornar nada, y que por defecto va a ser una lambda vacía. Y este click back es el que se va a ejecutar ahora acá en el top bar. Recuerden que esto era un top bar y que acá tenía un navigation icon, y que cuando este icon button se ejecute, nosotros vamos a ejecutar el on click back, ¿sí? Entonces, ¿qué va para acá desde el navigation? Tenemos acá el register y nosotros le podemos pasar ese parámetro. Y lo mismo, pudiéramos hacer mi nav controller y decirle que navegue hacia el login, pero acá hay que tener algo claro. Si ustedes se dan cuenta, ahí ya le dije navegue hacia el login. Entonces, si estoy en login y le di ir al registro, pues va al registro. Y si estoy en registro y le digo atrás, pues vaya al login, ¿sí? Digamos que en la lógica estaría bien. Entonces acá en la lógica estaría bien. Ya cuando le dé clic, bien, regreso, clic bien, vuelvo bien, me está navegando bien, ¿sí? Vuelvo y le doy acá clic en register, vuelvo y le doy clic atrás y estaría bien. ¿Qué sería lo más lógico? Que cuando yo le dé aquí, estos tres botones representan los tres botones principales en Android. Si yo le doy atrás, lo ideal es que de register pase a login, ¿cierto? Excelente. Y que si le vuelvo a dar atrás, se salga de la aplicación. Pero ¿qué pasa? Vuelve y se viene a register, y vuelve y le doy atrás, y vuelve y pasa a iniciar sesión. Atrás register, iniciar sesión, y ahí sí se sale. ¿Por qué pasa eso? Porque la navegación funciona como un libro. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo ejecuto la función navigate es como si colocara una hoja. Entonces, empecé con la hoja login, ¿cierto? Le dije navegar a register y él me pone una hoja de la pantalla register encima del login. Luego, como le volví a decir navegue hacia el login, él pone otra instancia diferente encima de register. ¿Sí? No es la misma que había quedado debajo. Y vuelvo y le digo login, el register, entonces él pone una encima y así sucesivamente apilándose como una pila, pues. Entonces la idea es que no haga navegación, sino que cuando esté en register, no ponga una nueva página de register encima, sino que quite esa página. Y eso simplemente lo hacemos con un pop back stack. De esa manera solucionamos ese inconveniente, ¿sí? Y digamos que podemos arreglar la parte de apilación. Entonces ya tenemos la navegación, nos vamos al register, le damos atrás, volvemos al register, si le damos acá los botoncitos atrás y atrás, digamos que ya en su momento se nos sale del app. Y por último voy a hacer una pequeña pantalla que sea la pantalla de cuando se inicia sesión. A esta pantalla le voy a poner home screen, que va a representar la pantalla. Esta sí la va a hacer muy sencillita. Home screen va a ser simplemente una pantalla. Voy a decirle que tenga un box, y este box va a tener un modifier, que el modifier .fillMaxSize, y que este modifier va a tener un text que diga home screen, y que este home screen tenga un font size de 30 dps. Y esta función es una función compose. Listo, este box fillMaxSize, y acá le podemos decir que el content alignment sea un alignment center. Listo, ya con esto entonces digamos que en su momento tenemos acá SP, no son PP sino SPs.
Tenemos configurado una pantalla básica para cuando yo dé un home al home, pueda navegar hacia ese home cuando inicie sesión comprobando en Firebase. La idea es que desde acá, desde Firebase, podamos crear el proyecto y hacer la conexión y poder utilizar en su momento los servicios de Firebase. Entonces acá lo que vamos a decirles es entrar a Firebase, entramos a ir a la consola y acá nos van a aparecer los proyectos. Acá le decimos crear proyecto, le ponemos un nombre. Sí, yo en este caso le puse login Firebase. Por ahora pues no le voy a implementar la asistencia de inteligencia artificial ni tampoco lo de Google Analytics, y simplemente le doy crear proyecto. Él va a cargar el proyecto y lo va a... Una vez que esté creado el proyecto le damos continuar y él va a cargar el proyecto. Dentro de nuestros proyectos hay varias formas de conectarlos, ¿sí? Voy a conectarla desde acá, desde la consola. Entonces nosotros, para conectar el Firebase con Android Studio, lo que hacemos es, acá estos son los diferentes tipos de conexión. Como estamos hablando de Kotlin nativo, le decimos que vamos a conectarnos por Android. Entonces le damos acá en Android y acá él nos va a pedir algunos datos. El primero es el nombre del paquete de Android. Ese lo vamos a conseguir desde nuestro Gradle. Acá en el build del módulo lo abrimos y nosotros vamos a tener el ID de la aplicación, ¿sí? El ID application. Copiamos ese ID application y simplemente lo vamos y lo pegamos acá en Firebase. Este es opcional, yo le puedo poner por ejemplo app login, y el certificado CHA es por ejemplo obligatorio cuando nosotros utilizamos Direct Links o vamos a hacer algún tipo de compartir, digamos por ejemplo en la Play Store, pero nosotros simplemente lo vamos a dejar por ahora así. El segundo paso es descargar el archivito Google Service, que es el que nos deja acá. Nosotros simplemente le damos descargar a ese archivito. Él nos va a descargar un JSON. Ese JSON lo voy a poner por default acá en descargas. ¿Sí? Y él nos dice dónde debemos configurarlo. Entonces nosotros tenemos que estar acá en login. Cambiamos acá la forma de ver el proyecto. La ponemos como project. Y él nos dice que debemos colocar el Google Service dentro de esta carpeta. Ese Google Service tiene algunas configuraciones, como API Keys, que de pronto en su momento se van a utilizar, que son los que nos permiten autenticarnos dentro de Android, ¿sí? Yo voy a agarrar ese archivito no lo modificamos y simplemente acá dentro de App tomamos y arrastramos, le decimos que sí y que haga el refactor dentro de ese app. Ahí nos queda en su momento toda la configuración Google del proyecto en sí. Una vez que tengamos eso, regresamos acá a Android, venimos acá a Firebase y le decimos siguiente. Él nos dice que tenemos que configurar las dependencias, copiamos esta lineecita, nos vamos acá a Android de nuevo, cerramos acá todas las carpetas, nos venimos al Gradle, al del app, y acá en plugins vamos a colocar esa primera, ¿sí? El plugin de Google Service. Luego de eso nos pide que, bueno, este era a nivel de proyectos, entonces acá hago una corrección, este va a nivel de proyectos, es decir, acá en este primera habilitamos los servicios de Google, ¿sí? Va acá a nivel de proyecto. Luego las otras, si vienen acá, si usted se da cuenta acá, vuelvo y coloco las de Google Service, la coloco acá, y la otra que necesito es la importación, el boom, la que permite actualizar automáticamente. Entonces acá yo voy a poner Firebase y pego la implementación ahí. Ya teniendo esto, simplemente le doy siguiente y ya tenemos todo listo. Acá tenemos que decirle sign now para que le empiece a descargar las librerías que en su momento le colocamos. Listo, entonces digamos que él hace las importaciones necesarias. Nosotros acá le podemos incluso cambiar para que quede con esta anotación. Simplemente esperamos acá que el setup configure y le podemos decir acá, nos paramos acá encimita y le decimos reemplazar con una nueva, y él pone el free. Volvemos, como cambiamos el archivo nuevo, le volvemos a decir sign now. Hay que tener en cuenta que una vez que nosotros configuramos Firebase,
Para cada uno de los servicios que nosotros vamos a utilizar, en este caso autenticación, hay que hacer o hay que importar la librería adecuada para ello. ¿Sí? Entonces, nosotros acá tenemos la autenticación. Hay algunas cosas que nosotros podemos ir mirando. Si le damos, por ejemplo, cómo comenzar, él viene y nos da una documentación chévere, detallada de cómo es lo que nosotros, o cómo nosotros debemos configurar en su momento la autenticación, cómo la podemos utilizar. Tiene varios métodos de autenticación, entre ellos Firebase, GitHub, perdón, Twitter o una autenticación personalizada. En el caso de nosotros, les va a decir que vamos a empezar, que le debemos comenzar para poder habilitar el proveedor que vamos a estar utilizando. Él tiene todos estos proveedores. En este video nosotros nos vamos a centrar en el de contraseña y correo electrónico. Voy a habilitar esta primera y le voy a dar guardar. Cuando le doy guardar, él me va a decir exitoso. Se habilitó el correo electrónico y la contraseña. Esperamos que acá dentro de usuarios tengamos todos los usuarios de la aplicación. Yo voy a agregar un usuario fake. Por ahora voy a escribir test@test.com y voy a poner una contraseña que pueda utilizar a la hora de hacer autenticación para poder agregar. Ustedes pueden agregar varios y hacer test con cada uno de estos usuarios. Si se dan cuenta, acá yo tengo ya los usuarios. Ahora, como habilité autenticación, debo habilitarlo acá en Android. Hay dos maneras: poner acá la implementación de la autenticación, ¿sí? Acá poner out. Podemos utilizar, voy a hacerlo de esta manera para que también tengan presente cómo es el asistente. Acá en Tools nosotros tenemos un asistente de Firebase. Recuerden que Android Studio es de Google, digamos que es muy respaldado por Google, y Firebase es un servicio de Google, entonces digamos que son bastante compatibles. Abrimos el asistente y acá tenemos el asistente. Le damos scroll y es el segundo. Vamos a decirle que vamos a utilizar una autenticación personalizada, que es la que vamos a estar utilizando acá. Si se dan cuenta, ya nos aparece como si estuviera conectado, que fue lo que hicimos en el paso anterior. En este paso le vamos a decir que ahora queremos que agregue la API de la autenticación. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente venimos y le damos clic acá en este botón. Apenas le damos clic, él nos va a decir, hey, él va a arreglar dentro del Gradle Project el Google Service que ya lo habíamos puesto. Entonces él, pues digamos que sí lo omite y va a colocar la implementación de la librería dentro del build. Nosotros le decimos aceptar cambios. Entonces, como él edita este build Gradle y el del proyecto, él tiene que volver a sincronizar. Por eso vuelve y sincroniza el proyecto de nuevo, porque nosotros ya habíamos agregado el de Firebase, pero él agregó una nueva que es la de out, ¿sí? Si se dan cuenta, él la puso acá. Yo la voy a cortar y colocar acá debajito para que quede, ¿sí? Pero digamos que el orden no afecta en nada por ahora. Mientras tanto, él va a sincronizar el proyecto y ya vamos a tener todo listo para poder hacer ya, digamos que la configuración de nuestra aplicación. Entonces nos vamos a ir para el login y en el login vamos a empezar a escribir. Voy a cerrar acá todas estas pestañitas por ahora para no tener acá muchas cosas. Y vamos a empezar a hacer ya en su momento la lógica para poder empezar a hacer inicio de sesión. Entonces, acá dentro del login, nosotros tenemos el login y nosotros, cuando le demos play a la aplicación, ¿cierto? Acá nosotros vamos a estar corriendo la aplicación. Nosotros tenemos acá la aplicación. La vamos a tener acá corriendo. Entonces le va a dar play, va a parar y le va a dar play. Entonces, estando acá en el login, nosotros podemos empezar a jugar con los servicios de Firebase. Lo ideal sería sacar esto a un view model, pero digamos que por efectos de la explicación lo voy a hacer dentro del mismo login screen. Entonces le vamos a decir que vamos a traer un servicio que se llama out y este lo vamos a traer desde Firebase. Acá nos vamos a dar cuenta si quedó bien configurado, vamos a tener esta clase y le vamos a decir que vamos a tener la autenticación, ¿sí? Gracias a esto nosotros ya tenemos el servicio de Firebase. Entonces cuando vamos a venir acá a iniciar sesión, en el botón, justo acá, como nosotros le decimos a Firebase que valide que se hizo sesión, cuando le damos clic al botón, ¿sí?
Entonces acá dentro de este onClick, gracias a la variable que habíamos creado arriba, que se llama out, nosotros podemos utilizar este método que se llama sign in with password, email and password, ¿sí? Y él pide dos parámetros. El primer parámetro es el email y el segundo parámetro es la contraseña, el password. Pero antes de esto, si ustedes cargan acá, se van a dar cuenta que nosotros hasta el momento, como habíamos maquetado, dentro de la aplicación nuestros inputs no toman datos. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros no tenemos un estado. Entonces, nosotros necesitamos estados para poder guardar la información que está cambiando acá dentro de nuestros inputs. Yo acabo de crear algo que se llama los estados. Y los estados simplemente le voy a poner email, forma con un delay. Entonces yo le digo que sea remember, y dentro del remember pues creamos un mutable state of. ¿Qué significa el mutable state of? Que nosotros ese estado se puede modificar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el input, tenemos el remember mutable state of. Acá él necesita un get value, el estado necesita un get y un set, entonces nosotros simplemente le decimos importar y ya lo tenemos. Acá si lo cambiamos a var, que necesitamos que sea variable, ese input, acá también le decimos que importe el set value, ¿sí? Entonces él va a necesitar tanto un set, que lo tenemos acá, como un get value, que lo tenemos acá. Listo, con esto le vamos a dar funcionamiento al email. Entonces vamos y buscamos el test file del email y acá en vez de decirle value, vamos a utilizar el input email y que cada vez que el valor cambie, le vamos a decir que este input email utilice la variable que le está retornando, este onValueChange. Entonces, cuando yo vuelva a ejecutar, ¿qué va a pasar? El valor que yo edite acá dentro del input, acá dentro de este input, se me va a quedar guardado en esta variable. Entonces acá está cargando la aplicación. Y acá cuando nosotros activemos, entonces le voy a poner test arroba gmail.com. Entonces este texto que se está quedando acá, ¿sí? Este texto está quedando guardado justo dentro de este estado. Entonces, para cada input que nosotros tengamos, input es este text file, ¿sí? Tenemos que crear otro estado. Entonces, por ejemplo, para tener el estado del password, nosotros le podemos decir remember state of. Y acá tenemos el estado, venimos. Entonces, donde viene la contraseña, cambiamos acá, ponemos input password, que lo que muestre sea el valor que está guardado ahí, y le vamos a decir que dentro de esta lambda vamos a tener un input password que va a ser igual a it, ¿sí? Entonces cada vez que este valor cambie, nosotros vamos a actualizar el valor que tenemos dentro del password. Listo, digamos que teniendo esto acá en mente, ya nosotros estamos teniendo el password y el email dentro de las variables. Ahora sí, nos vamos a centrar en la inicial sesión, en donde habíamos quedado. Llamábamos el out, ¿cierto? Que es esta instancia sencillita que estoy creando acá. Out, y utilizo el método que nos permite iniciar sesión, que es este, iniciar sesión con email y contraseña. Ya tenemos el email está guardado en input password y el password está guardado pues en input password también. Listo. Acá le hace la petición, ¿sí? Pero acá viene un concepto de asincronismo, y es que nosotros tenemos que atrapar el evento cuando hacemos la petición, él viene y nos da una respuesta. La respuesta nosotros la atrapamos con un método que él trae por defecto, que es este onCompleteListener. Este CompleteListener va a traer, por default, nos trae una variable, ¿sí? Que sería nuestra task, nuestra tarea. Él adicionalmente a esto necesita un parámetro que se llama activity, ¿sí? Pero esta activity, esta variable activity, la vamos a sacar acá, la podemos declarar acá. Después de la instancia podemos decir val activity, la podemos sacar desde el local view
.current.context y que la castee como una actividad. Activity. Entonces, gracias a esto nosotros sacamos el contexto de la actividad y como todo lo estamos haciendo con una monoactivity, es decir, solo estamos utilizando una monoactivity, él es capaz de identificar que estamos dentro de ese mismo contexto. Y ya con eso, digamos que podemos atrapar la tarea. Cuando ya regrese la tarea, él va a ejecutar lo que esté dentro de esta lambda. Entonces, lo primero que nosotros podemos comprobar es que si la tarea fue exitosa. Entonces acá él tiene un método que se llama isSuccessful. Si fue exitosa es porque el email y la contraseña pasaron, ¿sí? Si no es exitosa es porque o el email o la contraseña están incorrectos o hubo algún error. ¿Qué vamos a hacer? Para mostrar ese error, yo voy a decirle, voy a crear otro estado, acá una variable que se llame msg error o login error. ¿Sí? Si llega a haber un error, esto va a ser simplemente un remember, pero va a ser una cadena de texto en la que vamos a guardar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Acá abajo, si hay un error, entonces login error va a ser igual, por ahora le vamos a poner error al iniciar sesión. Y para que esto se muestre acá, encimita del botón, pudiéramos escribir un texto, ¿sí? O sea, pudiéramos validar, hacer un texto que me diga que ponga el login error y que lo ponga de color rojo, ¿sí? Y que ocupe todo el espacio. Y que además de esto, pues tenga un pequeño padding o que tenga acá un espaciado, o sí, le podemos poner acá punto padding botón, es decir, en la parte de abajo, que sea de 8 dp. Listo, entonces con eso, acá en medio, si vamos a tener algún error, él me lo va a mostrar. Pero podemos decir, vamos a ponerle una variable, le podemos decir que si ese estado, que le llamamos login error, is not empty, es decir, si no está vacío, porque si está vacío, quiere decir que pues no hay ningún error. Entonces, si está vacío, este texto que creamos es el que vamos a colocar justo ahí dentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hubo un error, me va a decir error al iniciar sesión, pero si la contraseña está bien, lo que vamos a hacer es navegar. ¿Navegar a dónde? Navegar hacia el home screen. Entonces, acá podemos decirle, aquí en este onClick, podemos decirle que vamos a recibir otro parámetro, que si dice que es un successful login, es decir, que si es exitoso el login, vamos a utilizar o vamos a ejecutar esta lambda. Entonces, si llega a ser exitoso, ejecute acá abajo donde tenemos el inicio de sesión, ejecute la lambda, ¿sí? Entonces llame esta lambda y esta lambda la vamos a definir en donde nosotros tenemos nuestra navegación. Entonces acá en el login, nosotros podemos colocar acá, coma, unsuccessful. Entonces, si llega a ser el login, llega a hacer la navegación, pues le vamos a decir que el nav controller va a navegar a home. Pero pilas, porque acá nosotros en ningún momento dentro del NavHost hemos definido qué es home. Entonces nosotros tenemos que definir acá, gracias a un composable, tenemos que definirle que tenemos algo que se llama home y que ese home llama a la función que habíamos creado del home, que es una pequeña vista que tenemos acá. Y también le podemos decir que como ya no queremos que se vea en ese libro ni el login ni el register, le podemos decir que limpie todo el stack para que no se vea cuando haga login, para que no se vea el login y el registro cuando le damos atrás. Entonces para limpiar ese stack, digamos, cuando hagamos la navegación, le podemos decir que para limpiar el stack haga un pop-up to, ¿sí? Y le decimos que
limpie el login y que excluya, inclusive el mismo, ¿sí? Es decir, inclusive en el que está, inclusive el login, ¿sí? Entonces, acá al hacer esto, nos regresamos acá al login. Si la tarea es exitosa, ejecute el on full click on listener. Vamos a cargar esto e intencionalmente vamos a colocar una contraseña incorrecta y vamos a colocar otra, otra contraseña incorrecta. Una contraseña y un email incorrecto y una correcta. Entonces voy a poner el correo test@test.com y voy a colocar una contraseña acá. Si se dan cuenta, yo puedo ajustar un poquito esto para que no me quede incómodo a la hora de digitar. Si se dan cuenta, cuando digito acá esto como que no sube. Entonces nosotros acá en el login, nosotros le podemos decir acá que utilice un email padding y él lo que va a hacer es ajustar en su momento el padding. Y también le podemos decir que esto va a tener un vertical scroll y que utilice un remember, que es otro estado, scroll state, ¿sí? Y ya con esto nosotros podemos ajustar. Entonces ya explico qué fue lo que acabo de hacer. Entonces si se dan cuenta, cuando yo digito como que me tapa la pantalla. Entonces con este email padding y este vertical scroll lo que yo estoy haciendo es que se me reajuste, ¿sí? O se ajuste un poquito el contenido en su momento de la pantalla para que no se vea de esa forma. Entonces acá cuando carga pongo acá el clic y él se ajusta automáticamente. Y este fill max size lo voy a colocar antes, es decir, lo voy a colocar justo acá. Recuerden que influye un poco el orden en el que colocamos las funciones, porque él va aplicando función por función. Es un patrón que se llama builder. Entonces nosotros acá, si se dan cuenta, pum, ajustó la pantalla. Entonces yo voy a poner acá el correo que había colocado, test@test.com, e intencionalmente voy a poner una contraseña errada. Cuando le dé iniciar sesión, él va a hacer la petición y si se dan cuenta me mostró el mensaje que nosotros habíamos colocado acá. Error al iniciar sesión. Pero pasa algo, como lo tenemos de esta manera, digamos que no es muy evidente qué error es. Pudo haber sido que la contraseña no estaba, pudo haber sido que no hay internet, pudo haber sido tantas cosas. Entonces nosotros esos tipos de errores los podemos traer gracias a Firebase, ¿sí? Entonces nosotros le pudiéramos decir acá adentro que coloque error, ¿sí? O sea, que coloque error, pero que determine qué error. ¿Y cómo puedo determinar el error? Nosotros podemos utilizar un when. Entonces, que de acuerdo a la excepción que haya, es decir, según al error que salga, nosotros podemos atrapar esos errores. Entonces, inclusive le podemos decir que si el error out es invalid credential, que sería este, que él coloque el mensaje correo o contraseña incorrecta, ¿sí? Inclusive le podemos decir que si es Firebase out por ejemplo user invalid user exception, pudiéramos colocar un valor diferente que nos diga, por ejemplo, la cuenta no existe, ¿sí? No existe una cuenta con este correo cuando digamos que el correo electrónico no da. Y va a poner que si por defecto, entonces ponga el error al iniciar sesión. Intenta de nuevo. Entonces con eso nosotros podemos determinar qué puede pasar. Incluso pueden poner más excepciones
según lo que ustedes quieran de esta manera. Entonces le voy a dar play. Y por ejemplo nosotros pudiéramos agarrar acá, vamos a poner el test@test.com y pudiéramos decirle acá una contraseña inválida. Le digo iniciar sesión, correo, contraseña incorrecta. Si el usuario no existe, por ejemplo este test@test.com, le digo iniciar sesión, él me va a cambiar en su momento y me va a decir, hey, el correo y la contraseña están incorrectos, ¿sí? Ahora lo voy a hacer con la contraseña que le había puesto en su momento al correo electrónico. Recuerden que nosotros tenemos los usuarios justo acá, ¿sí? Entonces si yo pongo acá el usuario y mi contraseña fue, esta fue la contraseña que yo coloqué, y le digo iniciar sesión, y como la contraseña fue exitosa, ahí sí inició sesión. Y cuando yo le dé atrás, él se va a salir de la aplicación gracias a que acá en el navigation yo le coloqué este pedacito. Entonces si yo le doy atrás, él se sale de la aplicación y no regresa al login. ¿Por qué? Porque yo le dije, si llega a navegar al home fue porque inició sesión, no deje que muestre ni el login ni el registro, ¿sí? Y digamos que ese sería el orden de las cosas. Pero entonces acá pasa una cosilla. Le vuelvo a dar play y ya digamos que estamos haciendo el inicio de sesión correcto. Pero ¿qué pasa si dejo estos dos campos en blanco? Entonces, ¿qué pasa si dejo esto en blanco? Si yo dejo esto en blanco y le doy iniciar sesión, se cierra la aplicación, se crashea. Si miro acá en el Logcats y vengo y miro el error, tengo acá el error de la aplicación. Vamos a leer qué error tengo. Entonces, acá me dice que el string está vacío o nulo. Entonces nosotros antes de hacer eso tenemos que validar los campos, es decir, este campo email y este campo password. Primero que no estén vacíos, que sea un correo electrónico válido, por ejemplo la contraseña que mínimo tenga 6 caracteres, ¿sí? Entonces yo acá si le digo, yo usualmente me gusta hacerlo con un archivo nuevo, voy a poner un archivo nuevo y le voy a poner validations y lo voy a poner como validaciones en Java, en Kotlin, perdón. Dentro de esas validaciones, pues vamos a definir unas funciones que nos van a permitir hacer ese tipo de validaciones. Yo la voy a hacer de esta manera. Sí, hay muchas maneras de hacerlo. Sin embargo, me parece la más práctica para este ejercicio, para que tengan como el concepto claro. Lo que vamos a atrapar es el email, ¿sí o no? Que es un string simplemente. Y ese email o ese string que vamos a validar es el que vamos a validar. Usualmente lo ideal es que retornara un true si es válido y un false si no es válido. Pero yo quiero que adicionalmente a eso también retorne una cadena de texto que me diga qué pasó si no es válido, ¿sí? Entonces, acá tengo la función y yo para poder retornar, porque acá yo pudiera decirle, hey, retórname un booleano, un true o un false, o retórneme un string. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que me retorne los dos tipos de datos. Kotlin tiene una clase que se llama Pyr, un objeto que se llama Pyr, en donde yo puedo retornar dos tipos de datos. En este caso, yo quiero retornar un string, un booleano y un string. Entonces, en el booleano me va a retornar false. Y en el string me va a retornar porque fue false, ¿sí? Si el bool llega a ser true, pues el string va a ser vacío. Entonces yo puedo validar aquí el email, por ejemplo. Yo le puedo decir, hey, retórneme, y puedo hacer una sentencia when, ¿sí? Entonces con esta sentencia when yo puedo empezar a hacer mis validaciones. Por ejemplo, si el email es vacío, yo le puedo decir, epa, retorne un pair, ¿cierto? Así puedo retornar un valor pair. Recuerde que tengo que pasarle dos cosas, falso y que retorne el valor el correo es requerido, ¿sí? También le puedo decir, hey, si ese email
finaliza en su momento con un dominio. Por ejemplo, voy a poner cualquier cosa, tiene que finalizar ese dominio con test.com, ¿sí? O en su momento cada una de las validaciones empresariales que quieran hacer. Entonces yo le digo pair, pilas, retorne un false y que me diga ese email no es corporativo, dependiendo de lo que en su momento los requerimientos tengan. Y también incluso le puedo poner un else. Si de pronto pasó esas validaciones, pues le podemos decir que sencillamente fue porque le fue bien y pasó las validaciones y mandamos un error en blanco. ¿Sí? Acá ustedes, bueno, acá lo puedo reducir en una línea como estoy haciendo con los de arriba. Entonces acá ya ustedes pueden poner todas las... Ah, bueno, acá es si no, ¿sí? Recuerden, es si no termina en test. Incluso ahí no podemos utilizar algo que se llama, con esta clase patterns, punto email address. Es una librería de Java donde nosotros le pasamos acá el email. Le podemos decir acá punto match. Si esto pasa es porque el email no es válido, o sea, es un correo que no termina en arroba. Sí, entonces nosotros le podemos decir pair, retorne un false y decir el correo no es inválido. Listo. Entonces digamos que ahí están nuestras validaciones, en este caso para el correo. Hasta ahora estamos declarando la función, ¿sí? Tenemos que ir ahorita a usarla en el login, pero voy a hacer otra. Voy a hacer una que se llame validate password. La validación del password la voy a hacer un poco más sencilla. Le voy a decir que él va a detonar un password y que igualmente va a retornar un pair con un boolean y un string. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que él puede retornar lo siguiente, que empieza a hacer las siguientes validaciones en su momento. Que si, por ejemplo, si el password es vacío, entonces la contraseña es requerida. También le puedo decir, si el password es menor que 6, por ejemplo, o lo voy a dejar como 8. Si es menor que 8, la contraseña debe tener por lo menos 8 caracteres. Y ahí todas las validaciones que ustedes quieran colocar, ¿sí? Por ejemplo, si quieren que por lo menos tenga un número, ¿sí? Digamos acá, voy a ponerle esa. Le voy a decir que si el password punto any, este método, esta lambda me va a ayudar a verificar si acá en algún dígito de estos, ¿cierto? Si es un dígito, cuando hablamos de dígito es si tiene un número. Entonces la contraseña debe contener por lo menos un dígito. ¿Sí? Debe ser de 8 y la contraseña requerida. Si necesitan mayúsculas, digamos que ahí los pueden ir creando, esas validaciones. Por ahora pues las voy a dejar de esta manera, tanto para el password como para el email. Ahora las vamos a utilizar acá, ¿sí? La idea es que podamos validar, por ejemplo, el email. Entonces, primera cosa que podemos hacer, vamos a empezar con el email. La idea es que acá dentro del email nosotros pongamos esas validaciones, ¿sí? Y si llega a haber un error con esa validación, que nos muestre un mensaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle acá en el onClick, acá donde yo tengo el onClick del botón, acá en el onClick, antes de hacer el sign out, que me haga esas validaciones. Entonces, puedo tener una variable que me diga isValidEmail, que esta variable pues va a ser un booleano, y le digo que me llame la función validateEmail y le pongo inputEmail. Recuerden, este validateEmail me retorna dos cosas, un booleano y un string, pero para yo guardar este isValidBoolean
Tengo que solo acceder a la primera, al booleano. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente le digo .first y él me regresa el primer dato, es decir, el booleano. Si necesito el string, que sería el mensaje, yo le pongo .second, ¿sí? Pero por el momento nosotros necesitamos validar si pasó la validación. Entonces acá pues nosotros simplemente decimos si is valid email, ejecute esta autenticación y la metemos acá. Si el email es válido, ¿sí? También podemos crear otra variable que diga val is valid password. Le podemos decir validate, pero pues ya no vamos a validar el email sin el password y lo tenemos guardado en input password. Y también le decimos que retorne el primer first. Entonces, acá tenemos que decirle que tanto el email y el password, tanto el email como el password tienen que ser válidos para ejecutar esto, ¿sí? Porque si no es válido, coloque dos errores de la validación o de por qué el password no fue exitoso, ¿sí? Entonces, incluso yo puedo decir acá, crear acá una variable, acá otro estado, que se llame var email error, ¿sí? By remember, y acá mutable stlof. Y acá otro var que va a ser password error by remember. Estos dos son los que me van a mantener si llegan a haber errores aquí esta validación. Entonces yo le puedo decir email error, ¿cierto? Va a ser igual a validate email, pero ya no quiero el primer dato que retorna, sino quiero el segundo, que es el que me trae el mensaje en su momento del login. Entonces yo pongo el segundo y lo mismo voy a hacer con el password error. Y acá voy a validar validate password y acá el input password. Sí, con eso entonces, si pasó algo en la validación y esto fue falso, estos errores son los que se me van a mostrar arriba. Pero ¿dónde los voy a mostrar? Porque todavía hasta el momento los estoy guardando en una variable, tengo que mostrarlos en algún lado. Entonces, a mí me gusta mostrarlos justo dentro del mismo online text file, ¿sí? Por ejemplo, si el error fue aquí, pues me gusta ponerlo ahí. Y nosotros lo podemos poner en algo que se llama supporting text. Entonces yo acá, él tiene un parámetro que me deja colocar supporting text y me deja poner un texto, ¿sí? Entonces voy a poner un texto. Bueno, primero le puedo validar, le digo si existe el error, o sea, y por ejemplo, email error is not empty, y si no es vacío, entonces yo le puedo decir que me muestre un texto de color que me diga el mensaje. Y lo mismo puedo hacer acá abajo con la contraseña. Si hay algún error supporting con la contraseña, ¿cierto? Entonces hago la validación. Si password is not empty, le puedo decir acá entonces que me muestre un texto. ¿Sí? Me muestra el texto con el password de color rojo. Entonces vamos a hacer la validación, le voy a dar acá play. Entonces acá tenemos la aplicación. Si yo le digo, por ejemplo, le voy a decir iniciar sesión, él me dice el campo es requerido. Por ejemplo, si pongo un email y vuelvo y le digo iniciar sesión, él me dice el campo no es válido. ¿Por qué? Porque no es un correo electrónico. Le voy a poner acá en este caso test@test.com.
Entonces, si le vuelvo a dar iniciar sesión, él me dice listo, ya me quitó la validación, pero me dice pila, la contraseña requerida. Pongo una contraseña pequeña y él me dice, hey, la contraseña debe tener por lo menos 6 caracteres, ¿sí? Entonces yo le voy a cambiar, bueno, acá 6 caracteres, creo que yo acá, en las validaciones del password le había puesto 8, pero pone 6 porque acá en el mensaje quedó como 6, se lo voy a cambiar a 8, ¿sí? Y entonces, según la validación, él me lo va mostrando. En este caso voy a poner QWERTY 3456, le doy iniciar sesión y él me dice, epa, la contraseña no está válida. Si le pongo como es, que era con el asterisco y le digo iniciar sesión, ahí sí él me hace el inicio de sesión exitoso. ¿Ve? Ahí ya tengo entonces la validación del login correctamente. Hay otros ajusticos que le podemos hacer al login, como por ejemplo acá en la contraseña, nosotros le podemos decir que me la oculte, ¿sí? Que no me la muestre así, sino yo quiero que me la oculte. Entonces acá, en donde tengo la contraseña, yo le puedo decir acá abajo, le puedo decir Visual Transformation, y le puedo decir que quiero que sea de tipo password, Visual Transformation, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es que cuando yo ejecute acá, yo vaya a escribir al campo de la contraseña, él me coloque la contraseña como yo la escribo en su momento. Nosotros acá podemos ajustar el tipo de teclado. Si se dan cuenta, a veces cuando coloco acá una letra empieza con mayúscula. Yo acá eso lo puedo ajustar dentro de Online in Text File. Yo le puedo decir acá que quiero que en Keyboard Options, acá puedo crear unas opciones, le voy a decir Keyboard Option, Keyboard Options. Le voy a decir que dentro de las opciones hay algo que se llama capitalización. Entonces yo le puedo decir que no la utilice, ¿sí? Acá specify, es acá keyboard capitalización, no importa. Entonces acá le digo keyboard capitalization.none. O sea, que no le ponga el auto mayúscula al iniciar. También le podemos decir que tenga un autocorrector de false, que no quiero que autocorrija, y además que tenga un keyboard type. Sí, le podemos decir que ese keyboard type es de tipo email. ¿Sí? Y este mismo lo podemos utilizar para la contraseña. Entonces acá nosotros le podemos decir, acá este keyboard options, se los vamos a colocar acá a la contraseña. Keyboard options, y lo colocamos acá justo a la contraseña. Listo, y que este va a ser de tipo password, para que él lo tenga ahí presente. ¿Sí? Y ya con esto nosotros ajustamos el login, las validaciones del login, y ya tenemos, digamos, que un login presentable. Luego hay que crear la arquitectura para poder correr la lógica hacia un view model, pero pues eso será más adelante. Ahorita por efectos del ejemplo solo lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces nosotros acá vamos a tener el test, vamos a tener ya el iniciar sesión, correcto. Entonces la idea es que ahora vamos a empezar. Entonces aquí en el register vamos a tener la misma lógica. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Acá en el register entonces volvemos a jugar. Necesitamos la variable out. Sí, la variable de Firebase. Acá la importamos. Y también necesitamos en su momento los estados para cada uno
de las variables que hemos creado, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros acá dentro del register, nosotros tenemos estos 4 campos, entonces necesitamos los estados de esos 4 campos. Estados de los input. Sí, lo voy a hacer un poquito más rápido para que no nos quede tan largo, aunque ya va largo el video, no nos quede tan largo. Entonces el input name, pero este va a ser un remember by remember, y acá vamos a poner un mutable state of de una cadena de texto, pero acá lo vamos a poner como una variable. Listo. Acá nos pide que pongamos el get, vuelve y juega, le damos set y le volvemos a dar acá en get. Él lo que hace es importar este set y este get, que fueron los que se acabaron de importar. Entonces lo mismo vamos a hacer, le voy a dar control D con los 4 campos. Entonces en uno tengo el nombre, en otro tengo el email, en el otro tengo la contraseña y en el otro tengo password confirmation. Y acá se me olvida, voy a poner password. Listo. Entonces venimos acá a cada uno de los campos, hacemos que nos funcione. Entonces en su momento el nombre, acá ponemos input name. Sí, y acá le podemos decir input name igual a it. Y acá input name. Listo, lo mismo acá, entonces este ya no es input name, sino input email, y acá input email igual a it. Acá, este es el de la contraseña, input password, y le podemos decir acá input password.it. Y acá el de confirmar contraseña, input password confirmation, y este va a ser el input password confirmation. Listo. Ahora lo que vamos a hacer acá es que cuando yo le diga registro, él me valide los campos, ¿sí? Igualito como lo hicimos. Acá tenemos unas validaciones. Ya tenemos la validación del email y ya tenemos la validación del password. Lo único que nos faltaría crear, estas las podemos volver a reutilizar. Podremos volver a crear la validación del nombre. Voy a poner acá más grande. Entonces pon validate name. Y acá pues lo que nos van a retornar es el nombre. Sí, incluso podemos decirle que si el nombre es vacío, lo ponga requerido. Si el nombre tiene un tamaño menor que 3, pues también es como raro, entonces lo ponemos más grande. Y que y ya, podemos esas dos condiciones. Y acá, importante, este de validate confirm password. La idea es que las dos contraseñas sean iguales, ¿sí? Entonces, necesito la contraseña 1, que es la contraseña, y la confirmation de la contraseña. Acá lo que nosotros vamos a decir es que me retorne, entonces por ejemplo, confirmation, primero tiene que ser escrita, para que, o sea, debe ser requerida, y segundo, que deben coincidir, ¿sí? Si estas dos no coinciden, pues la contraseña no coincide. Y si no, pues ya pasa la validación. Estas serían las dos validaciones adicionales que podemos tener para el login. Entonces acá dentro del login, ya teniendo estos inputs funcionales, pues acá cuando vamos a hacer el botón del clic, ¿cierto? Perdón, en el login no, en el register, vamos a hacer la validación. Es decir, aquí cuando le decimos registro tenemos que validar eso. Entonces podemos crear val is valid name, ¿sí? Y podemos crear is valid email. También podemos crear is valid password. Y además is valid confirm password, ¿sí? Y ahí tenemos las 4 validaciones. Recordemos, también podemos poner los 4 estados para los correos, para los para los mensajes de las contraseñas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el del nombre, el del email, el del password
y el de password confirmation. Confirmation error. Sí, entonces, esto es como lo lleno. Pues acá cuando hago la validación, entonces acá cuando estoy haciendo esta validación, yo también le digo, si hay un error y con el nombre, name error, ¿sí? Si hay un email error, también, o sea, valide con el segundo. Si hay un password error, y si de pronto hay un error con el password de la validación. Si alguna de estas dos cosas está pasando, entonces lo vamos a poner acá en cada uno de los textos offline. Recuerden que esto lo expliqué ahorita cuando estábamos haciendo el login, por eso es un poco más rápido. Yo le puedo decir support team test acá y le puedo decir quiero validar que si existe un name error is not empty, entonces que coloque el, o sea, si hay un error, que coloque el texto, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer con acá con el email, pero en vez de name error le voy a poner email error. Y lo mismo puedo hacer acá con la contraseña. Le puedo decir password error. Y acá password error. Y lo mismo puedo hacer con la confirmation de la contraseña. Entonces aquí password error y password error. Listo, entonces acá yo tengo todas las validaciones y acá pues ya sería decirle, hey, sí, cierto, todas estas 4 validaciones son correctas, pues registra el usuario. Entonces yo le puedo decir, sí, is valid name, si el email, el password, el confirmation son válidos, inicie sesión. Si no, póngame un mensaje, igual a como hacíamos. Entonces yo acá puedo poner otra variable que me muestre el register error en general, si hay un register error. Entonces, si hay un error en general, este register error me va a mostrar el error en general. Es decir, aquí después de hacer esto, le puedo decir que este error, hubo un error en el register. Incluso más explícito, así como hicimos con el login, puedo decir qué tipo de error fue. Sí, cuando yo haga la validación, que me diga qué tipo de error es el que está pasando ahí en el registro. Entonces le puedo decir incluso acá que según bueno, lo voy a dejar así mientras él está y voy a poner acá mejor un texto. Entonces acá, si ese register error no es válido, es porque hay un error. Entonces yo quiero que me coloque un texto que me muestre ese error. ¿Sí? Entonces register error y sea de color rojo. Con eso yo puedo mirar el error. ¿Sí? Y acá yo puedo hacer la autenticación. Entonces si pasa acá la autenticación, yo puedo utilizar, puedo hacer el registro, puedo utilizar el out de Firebase y decirle con el método create user con email y contraseña. Ya tengo el email que está en input email y tengo la contraseña y ya estoy seguro de que está validada, ¿sí? Porque para eso hice todas las validaciones que estaban justo acá. Entonces ya cuando él entra acá, yo sé que este input y este password ya van limpios. Y acá, igual que en el login, yo puedo atrapar el onComplete
listener, ¿sí? Y acá entonces yo tengo un tags, me llega un tags, pero recuerden que acá tengo que pasarle una activity. Y ese activity la podemos sacar desde acá, la puedo colocar acá arriba y le puedo decir val activity es igual a local view punto current punto context as activity. Listo, entonces ya tengo la activity y ya como la había colocado acá, pues digamos que ya podemos atrapar aquí la tarea en su momento. Entonces acá podemos hacer la validación. Si esa tarea is complete, is successful, fue porque se registró correctamente. Entonces le podemos decir acá on successful login, no, register, ¿sí? Y si no, este unsuccessful register lo vamos a sacar desde acá, ¿sí? Entonces podemos hacer acá. Pero espérenme, déjenme terminar acá. Y si no, vamos a poner que el register error, o sea, esta variable que tenemos acá, nos va a mostrar un error. Y podemos decirle que nos utilice when. Entonces, según el error que traiga la tarea, es porque no pasó alguna validación o pasó algo, le podemos decir is Firebase out invalid, el correo no fue válido, de pronto si hubo colisión, ¿sí? Una colisión de user que significa Firebase out collision exception, significa que la cuenta ya crea y está tratando de registrar otra cuenta. Y si no, pues que el error simplemente hay un error en registrarse. Ahí pueden seguir atrapando errores. Y ahora sí, este unsuccessful register lo vamos a atrapar desde acá. Entonces nosotros le podemos decir, si llega a ser un registro exitoso, acá, on register, on successful register, que va a ser de tipo lambda, que no va a retornar nada y que por defecto es una lambda. Entonces esto es lo que se va a ejecutar si el registro llega a ser exitoso acá en su momento, ¿sí? Entonces si el registro acá llega a ser exitoso en su momento, ejecute eso. Entonces en el navigation, nosotros en el register le podemos decir acá unsuccessful register y que si es exitoso, entonces Nav Controller va a navegar a home, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, yo le voy a decir que me limpie la pila porque quiero que solo se vea, entonces yo le puedo decir pop up to, solo se vea el home y decirle que lo deje en 0, ¿sí? Y que el register fue exitoso. Entonces digamos que de esa manera puedo hacer ese registro. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a comprobar la aplicación. Si hace el register y si el usuario se nos guarda justo acá. Entonces cuando estamos acá le vamos a decir no tengo cuenta y voy a registrar otro usuario. Entonces Julián, voy a poner como email acá, voy a poner julian@test.com. Bueno, acá para ajustar el registro, que se autoajuste, recuerden, nosotros acá desde el registro, o sea, para que cuando sale el teclado se ajuste un poquito esta pantalla, le podemos decir acá, en donde tenemos la columna general, le podemos decir primero fill max size, listo, y luego le podemos decir acá en la parte de abajo que esto va a tener un image padding, ¿sí? Para que se ajuste y que además de eso va a tener un vertical scroll que va a ser un remember scroll set. Listo.
Entonces con eso se nos va a mostrar la pantalla. Acá en la contraseña voy a poner la misma que siempre utilizo, QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6, asterisco, y voy a poner acá QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6, asterisco. Y le voy a decir registrar, registro. Efectivamente se fue al home. Y si voy y reviso acá en Firebase, refresco mi proyecto, debería estar registrado Julián. ¿Sí? Entonces está acá cargando, me muestra los usuarios y efectivamente tengo a Julián. Entonces, ¿qué pasaría si yo me salgo de la aplicación? ¿Cierto? Voy a cerrarla y voy a entrar otra vez a la aplicación. Voy a mirar por acá cómo se llama la aplicación. Se llama Login, que es esta aplicación. Voy a entrar al inicio de sesión y voy a verificar a Julián. Entonces acá voy a verificar a Julián @test.com y voy a colocar la contraseña QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6 asterisco. Y le digo iniciar sesión. Y efectivamente él va y mira y se da cuenta que Julián ya existe. Entonces hasta acá podemos tener el inicio de sesión. Incluso podemos ajustar como las aplicaciones como Facebook, ¿sí? Usted cuando inicia sesión en Facebook y vuelve y entra a la aplicación, digamos, así la cierre, ¿cierto? Así la cerremos desde acá. Yo le digo acá login y la vuelvo a abrir. Él ya detecta que yo he iniciado sesión, ¿sí? No aparece como acá que me vuelve y me pide el inicio de sesión. ¿Cómo hacemos para que él recuerde el inicio de sesión? Digamos que Firebase nos ayuda con eso. Si nosotros entramos acá a la navegación, ¿sí? Nosotros pudiéramos hacer esa verificación. ¿Y cómo la podemos hacer? Nosotros primero necesitamos el servicio, ¿sí? Que es igualito. Yo lo puedo acceder, de hecho él utiliza un patrón singleton. Con eso nosotros vamos a tener, así la llamemos desde cualquier lado, una instancia única. Y podemos llamar el usuario, ¿sí? Podemos tener el usuario actual. Le podemos decir out.current. Si este current usuario, cuando yo hago esto, si ese current existe, es porque hay una iniciación sesión, una sesión iniciada. Entonces yo puedo decir, si current user, ¿cierto? Si current user es nula, es porque existe esa sesión. Entonces yo le puedo decir my start destination, recuerden que era esta ruta que estamos acá, mi start destination va a ser igual a home, ¿cierto? Si no, nosotros le vamos a decir que mi start destination va a ser login. Sí, va a ser este login que nosotros tenemos acá. Me lo marca en error porque recuerden que mi start destination la tenemos como un val y para nosotros poderla modificar tiene que ser un val, ¿sí? Y de acuerdo a eso, entonces ya aquí en este caso yo vuelvo a refrescar la aplicación, ¿sí? Y como ya he iniciado sesión de hecho vamos aquí al home, vamos acá donde dice home y vamos a verificar qué usuario acá en el home screen. Nosotros podemos decirle incluso acá podemos decirle que crea una variable out de Firebase. Le puedo decir que me dé un usuario, ¿cierto? Acá le puedo decir, hey, deme un usuario y que es outCurrent, ¿sí? Y podemos decir acá debajo de este box, si user es diferente a nulo, si user es diferente a nulo, que me ponga, digamos que no hay usuario. Si no es nulo, que me ponga el usuario, el email del usuario, ¿sí? Y si no, pues que no hay usuario.
Bueno, que esto sería, nos sobraría porque ya lo estamos validando acá, pero le podemos decir punto .toString, ¿sí? Entonces, si le voy a dar otra vez refrescar, me va a aparecer el email debajo. Voy a poner esto en forma de column para que me aparezca, no me aparezca. Entonces yo acá le puedo decir que este texto va a ser un column, para que el texto me aparezca uno debajo del otro, ¿sí? Centrado, pero uno debajo del otro. Y le vuelvo a decir play. Entonces, acá, si se dan cuenta, tengo a Julián. Hola Julián. Y ahí tengo el inicio de sesión. Así yo cierre la aplicación. Voy aquí a cerrar la aplicación. Le voy a dar aquí cerrar a todo. Voy a abrir el login. Y cuando abra el login, así yo haya cerrado sesión, me mantiene a Julián. Pero voy a crear acá un botoncito que diga cerrar sesión. Entonces yo acá puedo crear un botoncito, un botón. Cuando yo le dé clic, que tenga un texto que me diga cerrar sesión. Incluso le voy a poner un color. Color 0xFFF9900 y acá le digo importar. Listo. Entonces con esto le voy a dar play. Entonces con esto me quedó acá el botoncito de cerrar sesión y la idea es que cuando yo le dé clic en cerrar sesión, cierre sesión. Entonces acá en el on click le voy a decir out porque ya tengo el servicio acá cargado, punto sign out, ¿sí? Y ya con esto cerraría sesión. Acá el color no se lo tenía que poner al texto, sino al botón. Entonces voy a copiar este color para que no se me pierda. Y en vez de ponérselo aquí a este texto, se lo voy a poner aquí al botón. Sí, entonces acá dentro del botón, le voy a dar aquí, coma, colors, button defaults, button colors. Y le digo acá adentro, container color y el color que había colocado. Listo, vuelvo a dar play y yo tengo acá la aplicación, le doy cerrar sesión y él automáticamente cierra sesión. Me faltó algo importante, que cuando cierre sesión se vaya para algún lado, ¿sí? Entonces yo le voy a decir acá que tenga una lambda que diga on click logout, que lo va a traer acá desde el home. Entonces acá on click logout, ¿sí? Acá en el navigation yo le voy a decir que cuando esté acá en el home, si yo le doy clic en on click out, logout, entonces navegue al login y que borre toda la pila del stack, ¿sí? Así, vuelvo a probar y ya tengo acá cerrado sesión. Entonces voy a probar otra vez. Voy a probar con el primer usuario que había creado, que se llamaba test.test.com. Le voy a poner acá QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6 asterisco y le doy iniciar sesión. ¡Pum! Inicio sesión. Le doy cerrar sesión y ahora voy a entrar con Julián. Julián@test.com y le voy a poner acá la contraseña QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6 asterisco y le digo iniciar sesión y ahí tengo el inicio de sesión. Entonces acá ya nos quedó, digamos, que el inicio de sesión creado. Es un inicio de sesión básico. La idea es que en próximas partes podamos pasar toda esta lógica que hemos metido acá a un controlador, ¿sí? Que lo podamos meter en un controlador y que podamos salir con este login. Ya tenemos un inicio de sesión, un registrarse y la idea es que pasemos de estos screens a ponerlo en un view model para, digamos, que ir creando una arquitectura un poquito más estable en programación. Muchas gracias.